Vale. Vale, ya estamos grabando ya. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Vamos a compartir nuestra pantalla y seguimos. Vale. Bien, bueno, luego de esta pausa, espero que hayan hecho un respirito allí, se hayan tomado un poquito un break, unas galletitas, una cosita. Vamos a seguir con nuestra introducción, y esta discusión de concepto que estaba bastante interesante lo que estábamos haciendo, ¿vale? Entonces, habíamos quedado en la gravedad API y Anderson nos había comentado que si efectivamente un crudo con mayor gravedad API tiene mayor fluidez, ¿vale? Vamos a decirlo de esa palabra. Y efectivamente, un crudo con mayor gravedad tiene mayor fluidez y a su vez es un crudo con mejor calidad. Yo les conté un poco la anécdota de este profesor. Y es un crudo entonces que al tener mejor calidad va a necesitar menos refinación para prácticamente ser utilizado. ¿Okay? Entonces eso significa que es un crudo que lo podemos vender muy caro. Es un crudo que es el que cuesta más dinero, ¿vale? Un crudo que vendamos que necesite mucha refinación, entonces es un crudo que va a necesitar mayor cantidad de inversión en la refinación y no lo podemos vender tan caro, ¿vale? Catherine nos mencionaba un poco, nos involucraba un poco la palabra inversión y ya yo les decía, bueno, que ya cuando hablamos de inversión tenemos que ir con cuidado porque tenemos que analizar una serie de otras características, no solamente la gravedad API, sino en dónde se encuentra el hidrocarburo. Y les hablé solamente de una variable que es la profundidad, pero empiecen ustedes a pensar toda la cantidad de variables que pudieran estar involucradas en la explotación de un determinado tipo de hidrocarburo. Por lo menos, ¿a qué profundidad? Ya dijimos, ¿qué tipo de rocas se van a perforar? ¿Cuáles son las condiciones medioambientales en donde se perfora el hidrocarburo? ¿Cuáles son las afectaciones ambientales que tiene que pagar una perforación de hidrocarburo? Después que se produce... ¿Sí? El transporte también puede ser porque Exactamente. en el oriente se toca traer aquí a la costa a refinar. Muy bien, Bruce. Exactamente le iba a comentar eso. ¿Dónde lo producimos? Bueno, es en la Amazonía adentro, entonces después hay que transportarlo a un sitio donde lo puedas vender. Y eso significa oleoductos, significa transportar hidrocarburo. El transportar hidrocarburo necesariamente tiene que involucrar una serie de procesos químicos para facilitar su transporte. Entonces, todo eso facilita, digamos, hay que meterlo en la ecuación para considerar entonces cuánto costaría producir un barril de un determinado hidrocarburo, ¿vale? ¿Ok? Entonces muchas veces un crudo, a pesar de que no es tan bueno, económicamente tan bueno venderlo, de repente para nosotros las condiciones de producirlo, las condiciones de ponerlo en un muelle para venderlo, las condiciones de transporte, como decía Bruce, no son las más complicadas, no involucran tanta inversión de dinero, y un crudo que se vende de repente, por decir un valor cualquiera, en $15 el barril, para nosotros nos resulta porque nuestra producción nos cuesta $1 el barril, ¿vale? Mientras que un crudo condensado que cuesta $50 el barril, ponerlo a la puerta del tanquero que lo quiere comprar, nos cuesta $45 el barril. Entonces no resulta el negocio en ese caso, ¿vale? Entonces, muy bien. Seguimos entonces. El crudo, a nivel general, como lo dice abajo en esta laminita, cuando un crudo tiene baja gravedad API, entonces tenemos un crudo que tiene un color marrón, oscuro a negro, ¿vale? Mientras que los de alta gravedad API van a ser crudos de colores o sin color o de color verde, ámbar, de ese tipo de color. Prácticamente el color que vemos en la gasolina. Muchas veces vemos la gasolina y lo vemos de color verde o ámbar. ¿Vale? Esta es una de las características también distintivas del tipo de crudo. Ok, vamos a la siguiente. Y allí vemos una laminita de lo que preguntaba Anderson, nos resume un poco esto, ¿no? Fíjense, el crudo que está a mano izquierda, en el vaso en el vaso precipitado de la mano izquierda, es un crudo que está fluyendo, prácticamente es incoloro, es un crudo con una alta gravedad API. El de la derecha es un crudo mucho más pesado,
de color oscuro, y prácticamente miren cómo fluye, en el fondo se ve que es tiene una alta característica, como una viscosidad muy alta, ¿no? Prácticamente como un asfalto que estemos echando en ese vaso de precipitado que está allí, ¿vale? Ok, estas son las características de la gravedad API. Vale, en términos generales, mírenlo, ahí hay una laminita que resume cuáles son los tipos de crudo que producen los diferentes países, ¿ok? Los diferentes países, inclusive algunas veces por región, ¿ok? En este caso de la cesta OP, que es la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿vale? Fíjense, un crudo argelino, que llamamos el Sahara Blend, tiene 44 grados API, ¿no? Es un extra ligero. Un crudo de Indonesia llamado Minas tiene 34 grados API. Y así sucesivamente. Fíjense, el crudo de Venezuela, que es llamado bachaquero, es un crudo de 17 grados API mediano. ¿Vale? Importante saber aquí hay un tipo de crudo, ¿ok? Con unos grados API específicos. Más sin embargo, la pregunta que le hago a ustedes es, ¿en Ecuador se produce solamente un tipo de crudo? ¿O todos los crudos que saquemos van a ser iguales? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Vendemos cada crudo, o sea, vamos a la bodega, es como si fuéramos a la panadería y nos dice, nos da 1 litro de cola naranja, nos da 2 litros de cola azul, 1 litro de cola verde. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el mercado? ¿Qué piensan ustedes? Yo, bueno, supongo en cierta parte, pero creo que vi en algún reportaje que el mercado básicamente tiene como unos tipos de estándares para que las personas vayan a comprar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para vender los 500.000 barriles de Ecuador? Imagínense que esos 500.000 barriles de Ecuador, dentro de esos volúmenes va a haber una variedad de grados API, por decir un número, entre 10 y 30 grados API. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo lo estandarizamos? Si producimos, o sea, eso va a depender de la producción que tengamos. Es decir, si este mes nosotros, o si hoy en día producimos más de 44 grados API, entonces vendemos ese más. ¿O no? ¿Cómo ustedes creen que sea la comercialización? Pero en el proceso de refinamiento se producen Los derivados. los derivados. Ya. No todo crudo va a ser derivado. Claro, ese es cuando vendemos refinado, ¿no? Pero yo estoy hablando de cuando vendemos ya así sin refinación. ¿Vale? Un crudo venta sin refinación. Lo que se hace es estandarizar esos 500.000 barriles de hidrocarburos que vende Ecuador, ¿verdad? Tiene un porcentaje específico de cada uno de los tipos de crudo que tiene Ecuador, ¿vale? Por decir algo, Ecuador de esos 500.000 tiene 200.000 que son de gravedad API de 25, 100.000 que son de gravedad API de 10 y otros 200.000 que tiene gravedad API de 15, ¿vale? Entonces, a eso se le llama cesta de crudo del Ecuador, ¿vale? Si vuelvo y repito, dentro de la cesta ecuatoriana hay una cantidad de crudos con características de gravedad API diferentes. Pero el cupo de cada uno de esos crudos, el porcentaje del total, es específico y el cliente, el comprador, los conoce. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si Ecuador produce, hoy en día descubrimos un yacimiento que tenga unos yacimientos extraligeros y que producimos mucho extraligero de allí, no tenemos que venderlo todo a la vez, sino que los 200.000 que ocupa el porcentaje que debemos de vender de ligero, solamente vendemos 200.000. No tenemos que vender los 500.000 de ligero porque estaríamos haciendo un mal negocio. ¿Vale? El precio que se fija, cuando se dice voy a comprar la cesta ecuatoriana, el precio que se fija contempla el porcentaje de cada uno de los tipos de crudo que se produce en Ecuador. ¿Ok? Entonces, cuando en esta grafiquita le sale allí el penúltimo que le dice bachaquero, Venezuela, 17 grados API, mediano, no es que Venezuela produzca solamente este tipo de crudo. En Venezuela producimos crudo desde los 4 grados API hasta los 45 grados API. ¿Vale? Lo que pasa es que el promedio de la cesta venezolana es de 17 grados API. ¿Ok? Es un crudo mediano. El promedio es, cuando metemos cada una de esas colas, de esos diferentes tipos de colas, en nuestra cesta, sacamos un promedio y nos dice, bueno,
En esta cesta vas a tener diferentes API, pero en promedio tienen 17 grados. ¿Vale? Esa es la forma como se comercializa. Aprovecho de una vez a adelantarnos ya. Aquí vamos a explicar más adelante, pero podemos hacerlo aquí. ¿Cuántos tipos de crudo se producen en Ecuador, digamos, en términos general, de los más importantes? ¿Tienen idea? Nadie. ¿Nadie tiene alguna idea por allí? El WTI. ¿Cuántos producimos en Ecuador? ¿Cuántos tipos? ¿Y cómo se llaman? Ah? Yo creo que 2. 2, muy bien. Sí, son 2. ¿Cómo se llaman? Eh, Es fácil. El WTI ¿Vale? y el Brent, creo que es. Muy bien. Creo. Muy bien. O Blend. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, es Brent. Brent. Blend es Brent. por... Sí, es Brent. Vale. Katherine dice que producimos el Brent y que producimos el WTI. ¿Ok? ¿Alguien más quiere aportar algo? No. Bueno, los nombres son mucho más fácil que eso, Katherine, y están relacionados con nosotros. Producimos uno que se llama Oriente Y el costeño. y otro que se llama Napo. Uno se llama Oriente y otro se llama Napo. ¿Vale? O sea, que están relacionados con donde estamos ubicados, la universidad como tal. ¿Ok? Es el Oriente y el Napo. Esos son los crudos de Ecuador. El crudo WTI y el crudo Brent son crudos de referencia. Ya vamos a ver qué significa eso. En la próxima lámina creo que sale. ¿Okay? El Brent y el WTI. Ya voy a aclarar ese punto, pero cuando aparezca la lámina. ¿Ah? Entonces, en Ecuador... Solo son como puntos de referencia. Son puntos de referencia. Cosa El de, WTI es un crudo producido en Texas. pues, para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Exactamente. Y el Brent es un producido en Mar del Norte, más que todo para el mercado europeo. ¿Vale? Entonces nuestro crudo ecuatoriano lo vendemos en el mercado, en el WTI. Lo comparamos con el WTI. Quizás por allí es que tú encontraste esa relación. Porque siempre cuando hablan de los precios de barriles de crudo, hablan del WTI. Hablan del WTI porque es el crudo de referencia internacional. Entonces, sí, porque yo no he escuchado el crudo Napo y el crudo. Claro, no solo lo vamos el a WTI. escuchar. No lo vamos a escuchar. Yo tampoco escuché nunca cuánto cuesta la cesta venezolana. Siempre WTI, WTI. Entonces, la cesta ecuatoriana se compara con el WTI y más o menos siempre tiene un estándar de 5 o 6 dólares por debajo de esta, ¿vale? Profe, ¿y por qué se llama, que hay alguna localidad que se llama Bachaquero, por ejemplo, en el caso de Venezuela? Sí. ¿O por qué se llama así? Sí, hay una localidad, hay un yacimiento de hidrocarburo al occidente de Venezuela, que es un yacimiento que tiene mucho volumen de hidrocarburos y le pusieron ese nombre. Vale. Ah, ya. Igual como aquí le dicen Oriente, bueno, se llaman Oriente porque viene del Oriente, y le dicen Napo porque viene de la formación Napo y de la provincia Napo. ¿Ah? Vale, son nombres que se le ponen básicamente asociados a la parte geográfica, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente, ¿vale? La siguiente lámina, entonces, nos habla de otra característica importante al momento de hablar de hidrocarburos, que son los tipos de hidrocarburos de acuerdo a el contenido de azufre. ¿Okay? Aquí hay otras características, olor, densidad. Yo me voy a ir directamente al contenido de azufre. Las otras se las voy a dejar en la lámina, pero lo que nos va a interesar y vamos a discutir es el contenido de azufre. ¿Vale? ¿Por qué el contenido de azufre? Bueno, porque el contenido de azufre nos va a dar una característica importante en el tipo de hidrocarburo. Nos va a decir si el hidrocarburo necesita mayor o menor refinación. Un hidrocarburo que tenga más azufre necesita más refinación. Un hidrocarburo que tenga menos azufre necesita menos refinación. Y esto va a impactar ¿en dónde? Va a impactar en los... ¿Vale? En el dinero.
Vale. Tenemos un hidrocarburo que necesita mayor refinación porque tiene más azufre, entonces el precio va a bajar. Tiene un hidrocarburo que tenga menos refinación porque tiene menos azufre, el precio va a subir. Vale. Los crudos de Ecuador tienen entre, el Napo creo que anda alrededor de los 2 grados API, 2% de, déjame chequear aquí mis apuntes, 2% de cantidad de azufre, y el Oriente anda alrededor del 1.2% de porcentaje de azufre. O sea, los dos son crudos, lo que llamamos crudos agrios, petróleos agrios, ¿ok? Requieren bastante refinación, ¿ok? Esto es referente a esta lámina. Vamos a la siguiente, y la siguiente es la lámina que nos hablaba un poco, se levantaba un poco Catherine, ¿eh? Cuando le preguntábamos los tipos de crudo que producíamos en el Ecuador, ¿vale? Aquí aparecen los dos tipos de crudo que señalaba Catherine, ¿vale? El West Texas, ¿vale? El WTI o el West Texas, ¿vale? Y el crudo Brent. ¿Lo ven los dos? ¿Vale? Ven que uno está relacionado con el mercado estadounidense, que es el WTI, y otro está relacionado con el mercado europeo, que es el Brent. ¿Ok? Esos son los crudos de referencia. El WTI, que es el West Texas Intermedia, es un crudo de gravedad API alrededor de 40 grados API, es un crudo dulce, es decir, bajo porcentaje de azufre, mientras que el Brent es de 38 grados API y tiene 0.4% de porcentaje de azufre. ¿Ok? En Ecuador, el crudo que se produce en Ecuador prácticamente es comparado con el WTI. ¿Vale? Es por eso de ahí viene nuestra un poquito, cuando escuchamos hablar de los precios, siempre escuchamos hablar, o cuando nos interesa hablar del precio de Ecuador, siempre escuchamos hablar el WTI. ¿Ok? Hay otros tipos de crudos que son los crudos de referencia, como el crudo de Dubái, que se vende principalmente en el Medio Oriente, y el crudo de Rusia, ¿vale? Para exportar, que son crudos un poco más ácidos, como lo ven, un crudo que tiene porcentaje de azufre más elevado, ¿vale? ¿Sí queda claro esto, Catherine, lo de los dos crudos, no? Sí. Vale, Más perfecto, claro. perfecto. Seguimos. Entonces, con esto ya tenemos una cantidad de conceptos que tenemos que ir agregando digamos, a nuestra base de conocimiento de la geología de hidrocarburos. ¿Okay? Hay algunos términos que vamos a escuchar que no necesariamente están relacionados con lo que es geología, geociencia, pero sí están relacionados con el negocio petrolero y que vamos a hablar muchas veces de ellos, ¿vale? Entonces vamos a pasar al segundo punto, que sería la evolución histórica de la exploración y producción de hidrocarburos, ¿vale? Y vamos a hacerle un poquito de, digamos, vamos a hacer un poquito de hincapié en los que fueron los pioneros, ¿vale? Entonces, en esta laminita que está aquí, aparece una serie digamos, personajes o hechos históricos donde se ha utilizado el hidrocarburo anteriormente. ¿Ah? Estos personajes, hechos históricos, más que todo son los que aparecen referenciados y documentados en la literatura, pero hay que saber también que hay muchos usos históricos que no necesariamente están documentados en la literatura, por lo menos nuestros indígenas probablemente utilizaban el hidrocarburo, mucho antes, desde que existían ya utilizaban hidrocarburos como elemento medicinal o como elemento de otro tipo de uso, ¿vale? Entonces, el hidrocarburo se ha utilizado desde prácticamente la existencia de la humanidad, ¿ok? O la existencia de la humanidad con la existencia del fuego probablemente, ¿vale? Entonces, aquí, sin embargo, le dejo algunos de estos usos, ¿no? En el siglo VI, el rey Cyrus de Persia usó el petróleo para invadir ciudades. En el 450, Heródoto menciona la existencia de pozos de aceite cerca de Babilonia. Y así hay varios, ¿no? Por lo menos Alejandro Magno lo utilizaba como herramienta de guerra, ¿vale? Para atemorizar a sus enemigos. Y es importante mencionar que en el siglo 400, más o menos, los 400 antes de Cristo, los chinos desarrollaron un método y experticias para hacer pruebas, para hacer pozos en busca de sal y agua, ¿vale? Los chinos son los pioneros en el desarrollo de construcción de pozos, ¿ok?
Ellos buscaban sal y agua, pero que estos conocimientos que generaron en este momento prácticamente fueron los que sirvieron de base para perforar pozos después. ¿Ok? Ahora, estos son los usos y la relación del muy sintetizado, los usos previos de los hidrocarburos previo a lo que se conoce como el inicio de la producción petrolera. Cuando nosotros buscamos alguna información por ahí, el inicio de la industria de hidrocarburos, casi siempre nos vamos a encontrar con este término que aparece aquí, Titusville y Pensilvania, ¿vale? ¿Por qué Titusville y Pensilvania? Bueno, porque prácticamente allí es donde se dio el inicio de la industria petrolera formal, como quien quiere decir. ¿Ah? ¿Cómo fue la historia allí? Bueno, fíjense en la placa que aparece aquí a la derecha, este cuadrito que aparece aquí a la derecha, esta es una placa conmemorativa que hay en el lugar donde fue perforado el primer pozo con objetivos de buscar hidrocarburos. ¿Vale? Miren lo que dice en la placa dice que en 1815 Samuel McGough y William Clark, ¿verdad? Buscaban salmuera, buscaban sal prácticamente, ¿ok? Y perforaron un pozo en ese sitio. Ese es el primer pozo que se perfora en esa localidad, pero ellos buscaban era salmuera, ¿vale? El hidrocarburo no era interesante. 4 años después, en el mismo sitio, profundizaron el pozo. ¿Qué significa profundizar? Bueno, que el pozo llegaba, por decir un valor, a 100 pies, ellos simplemente agarraron y perforaron más abajo de los 100 pies. Cuando profundizaron el pozo, se dieron cuenta que empezó a fluir crudo, empezó a fluir hidrocarburo. Ellos no querían hidrocarburo, querían sal. Entonces, clausuraron el pozo. ¿Qué es lo que sucede? 40 años después, como lo dice la laminita aquí, ¿vale? 40 años después, en 1859, viene el que todos encontramos en la historia. Anterior. Ya voy a pasar a la lámina que viene. Viene este señor que está aquí. ¿Vale? Este señor que aparece aquí con el sombrero y un traje bastante de moda, bastante elegante para su época. El coronel Drake, el famoso coronel Drake. ¿Vale? Y su cabria de perforación. Esta estructura que aparece aquí atrás, ¿vale? En forma piramidal, es una cabria de perforación. ¿Qué significa? Que aquí adentro hay una cantidad de tubos incorporados con un sistema mecánico de polea simple, que lo que hacían era jalar el tubo y el tubo se movía hacia arriba y hacia abajo y cada vez que lo dejaban caer impactaba y perforaba. ¿Ok? Eso se llama tecnología de percusión, simplemente. Como cuando clavamos un clavito en la pared. Le damos un golpe y ya. Igual. Entonces el coronel Drake, en el mismo sitio donde se perforaron los pozos, que anteriormente, el mismo pozo de hecho, donde se había perforado, se había encontrado hidrocarburo, pero ellos no querían hidrocarburo, bueno, el coronel Drake, 40 años después, instaló su cabria de perforación y fue a buscar lo que ya se había detectado, ¿ok? El hidrocarburo. Con esta cabria de perforación y esta tecnología de percusión, alcanzó aproximadamente los 21 metros de profundidad, ¿vale? Y a estos 21 metros bombeó 25 barriles diarios de crudo, ¿ok? Que para la fecha valía alrededor de $16 el barril. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el coronel Drake volvió 40 años después al mismo lugar? Bueno, es la lámina que sale anterior. Es esto. ¿Ok? Son unos hechos que ocurrieron después de 1820, ocurrió una cantidad de hechos históricos que apalancaron la búsqueda de nuevas fuentes de energía. ¿Vale? Por lo menos, antes de 1820, ¿cuál era la fuente de energía? Lo que aparece aquí a mano izquierda. La grasa de ballena, ¿vale? Ese era el combustible que se utilizaba. ¿Qué es lo que sucede? En 1850 se incrementó el transporte de tren y la mecanización industrial. Entonces se necesitaba un lubricante que sustituyera la grasa de ballena. ¿Qué más sucedió? Se popularizaron las lámparas de queroseno. ¿Vale? En el 52, ¿ok? Abraham Gessner obtuvo una patente para producir querosenos a partir de petróleo crudo. ¿Ok? Otro hecho histórico importante. Y en el 55, Silliman publicó un informe que indica una amplia gama de productos útiles que se podían obtener mediante la destinación de crudo.
Todos estos hechos históricos lo que hacen es apalancar la búsqueda de nuevos crudos. Y es por eso es que Drake vuelve al lugar donde ya se había perforado en 1819 en búsqueda de sal y dice, ahora sí, vamos a buscar el crudo que está allá abajo. ¿Vale? Uah. Otra vez tengo la misma situación, ¿vale? Enseguida se salgan, se vuelven a conectar al mismo link, ¿vale? Listo, profe. Y esa, Ok, profe. espero que sea la última. Yo creo que sí va a ser la última. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se perforaban los pozos en ese tiempo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué hacían? ¿Hacían geofísica de subsuelo? ¿Hacían geología? ¿Qué hacían? Aquí está la clave, ¿ah? Hacían esto que está aquí. La cricology. Creek, como su nombre lo indica, viene del inglés y significa acantilado, ¿ok? Entonces, la cricology, que es la metodología de exploración famosa para esa época, simplemente lo que se hacía es perforar pozos donde había algún alineamiento importante en la geografía. ¿Vale? Buscaban rasgos morfológicos importantes, lineales en la topografía, y allí perforaban los pozos. Eso es simplemente lo que hacían. Estos rasgos morfológicos, como ustedes ya lo saben ahora, que están en formación de geociencia, muchas veces coinciden con fallas activas, con elementos como los ejes anticlinales o como valles, ¿vale? Ejes de valles, ¿vale? Muchas veces coinciden con este tipo de cosas y este tipo de cosas, como lo veremos más adelante, son sitios donde existen las características apropiadas para almacenar hidrocarburos, son trampas de hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, la cricology, que no aplicaba ningún conocimiento científico, ni ninguna deducción, simplemente había un alineamiento y allí perforaban. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque donde había algunos acantilados que afloraba el hidrocarburo de manera natural. ¿Ok? Entonces, ellos perforaban donde había alineamiento y ya. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Después de que el coronel Drake perfora su pozo, ocurre el boom petrolero, ¿ok? El boom petrolero en Titusville. El coronel Drake perfora aquí en Titusville, ¿vale? Y el boom petrolero ocurre 10 kilómetros al sureste de Titusville. Miren lo que hay. Esta cantidad de pozos que está aquí, ¿ok? Cada una de esas cabres que están allí son pozos petroleros, ¿ok? Prácticamente perforados unos al lado del otro. ¿Por qué? Porque hay necesidad de buscar la nueva fuente de combustible y se ha encontrado. Y hay que perforar uno tras otro para sacar mayor volumen. Eso es lo que se piensa en el momento. Entonces, allí empiezan a perforar, empiezan a construir un poco más, empiezan a meter un poco más de ciencias de la Tierra, empiezan a perforar con mapas de superficie, perforan anticlinales. Y encuentran los primeros pozos que producen más de 100 barriles por día. ¿Ok? Hay una fiebre del oro negro en los campos de Oklahoma, de Luisiana, de California, en Texas, ¿vale? Pero a su vez ocurre un hecho importante. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros agarramos? A ver, vamos a hacer el ejercicio con una bolsa con una funda, como dicen ustedes. Una funda la llenamos de agua, ¿verdad? La ponemos a su capacidad máxima y la empezamos a pinchar con una aguja. Si la pinchamos con una aguja, la presión que hay en ese agujero que acabamos de abrir es alta, es elevada. Por lo tanto, esa agua que sale de allí, de esa funda, alcanza una distancia mayor, una distancia horizontal mayor. Cuando la perforamos con muchas agujas, ¿qué es lo que sucede? La distancia que alcanza cada uno de los hoyos va siendo cada vez menor. ¿Por qué? Porque la presión se reduce. La presión se reparte entre cada uno de los agujeros. Entonces, esto mismo sucede con el yacimiento de hidrocarburo en el subsuelo. Imagínate que hay una funda, que en nuestro caso no sería una funda vacía, sino que sería una roca, que tiene porosidad y tiene permeabilidad, donde está el crudo, y la pinchamos una vez. Cuando la pinchamos una vez con un pozo, la presión que hay allí dentro de ese yacimiento, una presión natural, va a tender a empujar el crudo hacia superficie, hacia donde estemos perforando. ¿Vale? Pero si perforamos una gran cantidad de pozos en ese mismo bolsón que está allá abajo, en esa misma funda, entonces la presión natural
se va a distribuir entre cada uno de esos agujeros. ¿Y qué va a pasar? Que el fluido no va a llegar a superficie o va a llegar en menor cantidad, ¿cierto? Es un fenómeno físico simplemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ocurre lo que denominan aquí declinación acelerada, ¿vale? Una declinación acelerada es porque hay sobreperforación, ¿vale? Y hay una pérdida de presión natural del yacimiento. ¿Ok? Esto ya estamos entrando allí en el negocio de lo que se conoce como la ingeniería de yacimientos como tal. Los ingenieros de yacimiento, una vez que se descubre el hidrocarburo, que se descubre en el yacimiento dónde está el hidrocarburo, los ingenieros de yacimiento tienen la función de perforar de la manera óptima para que la presión natural del yacimiento no se pierda, pero que a la vez se recupere el mayor volumen de hidrocarburos. ¿Ok? Esto es más tarea de un ingeniero de yacimiento, un ingeniero de petróleo como tal. ¿Ok? No llegar a la sobreperforación para que ocurra una declinación acelerada. Porque si no sacamos el hidrocarburo que está en el suelo de manera natural, entonces nos toca hacer pozos de reactivación, o sea, pozos que inyecten algún tipo de fluido para nosotros llevar el hidrocarburo a superficie. ¿Y eso qué significa? Que aumenta el precio de producción del hidrocarburo. ¿Vale? Entonces lo que se quiere sacar es la mayor cantidad sin dañar la presión natural del yacimiento. ¿Vale? Que fue lo que ocurrió aquí en 1860 a 1870, lo que llamamos como debacle del hidrocarburo. O sea, y esto sucede como tal cual, hay un producto nuevo en el mercado, todos perforamos, y después hubo un debacle porque había sobreproducción, ¿ok? Y declinación de los yacimientos. En este desastre de empresa que había en ese momento, alrededor de 1870, surge el famoso John Rockefeller, ¿vale? John D. Rockefeller lo que hace es poner orden en la industria de hidrocarburos. Es decir, aquí hay un desastre, aquí vamos a poner un poco de orden y además voy a aprovechar la oportunidad para hacer mi fortuna. ¿Vale? Fíjense la fortuna de John D. Rockefeller, que para 1913, principios del siglo XIX, era catalogada en 900 millones de dólares. Para finales de ese mismo siglo, era catalogada en 9.000 millones de dólares. ¿Okay? Y eso es prácticamente casi el 95% por la industria petrolera. John D. Rockefeller lo que dijo, vamos a producir hidrocarburos de manera organizada. Vamos a hacer la industria de hidrocarburos, vamos a crear cada una de estas disciplinas que están, cada una de estas ramas que están aquí. Producción, refinación, transporte y comercialización. Para hoy en día, esto para nosotros es algo cotidiano, pero para ese momento no era algo cotidiano. La gran sabiduría de Rockefeller fue crear estas 4 cajitas que yo les acabo de dibujar aquí. Y entonces decir, cada una de estas cosas necesita una organización y necesita un negocio. Él lo que hizo fue crear las 4. O sea, crear la idea de que se tenía que trabajar de 4 formas. ¿Vale? Prácticamente hizo un monopolio, se puede decir. Claro, él hizo estas 4 y luego lo que hizo fue, yo soy dueño de esta, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de esto y yo soy dueño de esto. ¿Vale? Y al ser dueño de eso, soy dueño desde el producto en su fase bruta hasta que lo venda. Entonces yo controlo los precios y controlo todo. Eso fue lo que hizo John D. Rockefeller. ¿Vale? Estandarizar, definir estas 4 tipos de operaciones y fundar esta empresa en 1870 que se llama la SOC o la Standard Oil Company, que es la primera compañía petrolera. ¿Vale? Rockefeller monopoliza la industria y estandariza los refinados del crudo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que para el año 1890, 20 años después, se dan cuenta de que hay un monopolio, efectivamente, como dijo Anderson, y el gobierno estadounidense dice, bueno, vamos a crear una ley antimonopolio para limitar los monopolios. Entonces, luego de una larga lucha, aproximadamente unos 20, 30 años, ¿okay? La Standard Oil es obligada a dividirse en varias empresas. ¿Quiénes son esas empresas? Bueno, las que conocemos, muchas de esas conocemos hoy en día. ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, Amoco, Atlantic, Marathon, ¿vale? Entonces aquí hay un esquemita de cómo era para 1911, fíjense, la Standard Oil por todos lados, con diferentes subsedes,
Y después en 1912 las que pasaron. ¿Okay? Chevron, Arco, Amazon. Y así sucesivamente, ¿ya? De 1912 a 1998, allí hay otras que ya conocemos más. La BP surge de una asociación entre Arco, Amoco y